Así es que es un placer y un honor, una bendición tener a nuestro hermano Oscar Plinio Castro Delgado con nosotros para que nos predique la palabra de nuestro Dios. Hermano, con amor cristiano le recibimos y le escuchamos. Que el Señor le bendiga. Amén. Abra el micrófono, no le escuchamos. Ajá, muy bien. Te decía, hermano, que en primer lugar un gran saludo para todos ustedes, para todos los hermanos. Les agradezco profundamente la deferencia que han tenido para conmigo, especialmente el hermano Saturnino, en invitarme a esta charla, a esta clase, y seguramente a continuar con todas las enseñanzas que ha tenido durante esta semana y siempre la han tenido sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo le dije que tomara un poquito nomás de todo lo que usted le di, todo eso para que usted escogiera, pero bien que se le extravió la otra hoja, hermano. Agradecido, hermano. Y creo que ya no hay, voy a empezar con la enseñanza, que es el poder glorioso de la resurrección de Cristo. Comienzo afirmando que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, tal como se puede explicar en las cartas sinópticas de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, y también en el libro de Hechos del mismo Lucas, y también acerca de los escritos del apóstol Pablo. No se trata de esto de una leyenda, ni tampoco se trata de mitología, sino más bien, como vuelvo a reafirmar, como un hecho histórico, demostrable con evidencias históricas muy fuertes, y no solamente eso, también demostrable por la Biblia, porque la Biblia tiene un registro muy valioso y en detalle en relación al hecho ocurrido, es decir, a la resurrección de nuestro Señor. Es decir, estoy hablando del testimonio de los que lo vieron y que fueron testigos no solamente de la crucifixión, la muerte y la sepultura, sino cuando después ellos lo vieron vivos aproximadamente, o no aproximadamente, sino a lo largo de los 40 días. Hubieron muchos testigos, entre ellos tenemos primero las mujeres que el hermano mencionó, las mujeres que regresaron al sepulcro, después los discípulos que, es un pasaje muy bonito, los discípulos que le encontraron en el camino a Emmaus, perdón, el apóstol Pedro también, los apóstoles sin Tomás, los apóstoles con Tomás, los 7 discípulos junto al mar de Galilea. También tenemos a Jacobo, su hermano, el apóstol Pablo en el camino, el encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y también, por último, en 1 Corintios capítulo 15 nos dice que se presentó a más de 500 hermanos. Este hecho histórico también tiene que ver con la fe del creyente en Cristo y, por supuesto, y su resurrección del creyente. Solamente brevemente me estoy refiriendo, por decir, a 1 Corintios 15, que vamos a ver más adelante, del 1 al 4, y el hecho de cómo se obedece ese evangelio en Romanos capítulo 6, del 1 al 5, o al 6. Entonces, aquí el punto es, ¿cómo sabemos nosotros, los seguidores de Cristo, que Él ha resucitado? Hay muchos medios importantes a través de los cuales nosotros podemos
conocer la realidad de este hecho. En principio, entendemos de que eso se revela a nosotros a través de la regeneración del Espíritu Santo, por supuesto en las aguas del bautismo mencionado en Romanos capítulo 6, como les dije. ¿No? También podemos ver que se confirma a nosotros a través de la evidencia histórica. Hay muy buena literatura que han escrito hermanos acerca de la evidencia histórica de la tumba vacía. Hay mucha evidencia histórica y esta evidencia histórica es una fuerte confirmación de que las cosas que sucedieron ese día, esa noche fue verdad. O sea, hay una fuerte confirmación de la fe, en todo caso cristiana, y es una excelente, es una excelente herramienta que nosotros podemos usar, una herramienta de predicación en la palabra. A mí me ha servido mucho haber leído en este momento, no tengo en mente el libro, pero haber leído acerca de la tumba vacía, de la evidencia histórica de esta tumba, de la tumba vacía. Entonces, eso es una gran herramienta que nosotros tenemos. También tenemos que tener presente que esta resurrección fue profetizada. Y por último, ¿qué fue profetizado? Fue la tumba, esa tumba precisamente vacía, los testigos oculares, y no solamente testigos oculares, sino testigos históricos, como Fabio Josefo, Suetonio, Julio César, y tenemos evidencia acerca de eso. No solamente eso, sino el hecho de que los discípulos fueron transformados después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la tumba vacía, y no solamente, y mucho más todavía, la conversión de los enemigos de Cristo. Miren todo lo que nosotros podemos observar, de que podemos ver, o podemos contar, mejor dicho, con todos los medios a los cuales se nos da a conocer esta realidad, esta evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero decir algo, y la resurrección no solamente fue una revivificación. En este caso hay una palabra griega para eso que es anatalo, sino que fue una resurrección corporal. Un cuerpo, por supuesto, un cuerpo como el nuestro, pero con propiedades de otra naturaleza. Entonces, vuelvo a insistir con la pregunta, o de otra manera, ¿cuál es el significado de la resurrección? ¿Qué es lo que significa para nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que significa lo que significa para la iglesia? ¿Qué es lo que significa no solamente para los creyentes, sino para los incrédulos? ¿Cuál es el significado de esto? Nosotros podemos ver que esta resurrección fue tan importante que vindicó a Jesús. No solamente eso, sino que confirmó nuestra justificación, el hecho por lo cual nosotros fuimos justificados. Y también la resurrección garantiza nuestra resurrección, como bien el hermano mencionaba antes mostrando unos textos bíblicos, cuál es la garantía de esta nuestra resurrección cuando Él venga por segunda vez. Hoy estamos hablando acerca del poder glorioso de la resurrección de Cristo. Ese es el tema. Es decir, del poder iluminador, del poder de lo que significa luz, brillo, honor, alabanza, esplendor, importancia, porque esa es la palabra gloria, la palabra doxa, donde que tiene todos estos significados, de donde viene la palabra glorioso. Pero estamos hablando del poder glorioso, del poder de ese honor, de ese poder de luz, de ese poder de esplendor, y sobre todo quiero enfatizar el día de hoy acerca de esta palabra de gloria, en el sentido de la importancia del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Poder no solamente por el hecho histórico que les he mencionado, sino porque es sumamente trascendental. Esto es muy importante, es trascendental, es imposible. Leí que en uno de los autores que es imposible
exagerar la importancia de la resurrección. No hay forma de exagerarlo. No podemos. No existe palabras para exagerar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por mucho que quisiéramos nosotros, de repente, yo quisiera impresionarles y exagerar en cuanto a la resurrección. Este autor dice, no hay palabras, no hay manera. La resurrección es, porque la resurrección es una enseñanza, una doctrina fundamental, y esta es una verdad que nosotros no la podemos negociar con nadie. Más adelante quizás voy a dar a entender un poquito por qué digo que nosotros no podemos dar ni un pequeño ápice de negociar esta realidad, esta doctrina fundamental para nosotros los cristianos, porque no existe cristianismo, es imposible que exista cristianismo sin esta verdad bíblica. Y para eso nosotros creo que lo más importante, quiero partir, que me acompañen ustedes con la Biblia y que podamos leer, por decir, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, y podemos nosotros, podemos ver lo que dice la Biblia al respecto, y vamos a ir desarrollando este tema de del poder glorioso de este tema que es tan amplio. Les hice ese resumen porque para que ustedes puedan ver que es un tema muy complejo, muy amplio, y que no se puede tocar en poco tiempo todo este tema. No creo que habrían tiempo ni libros también para tratar lo trascendental que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate, mire lo que dice, acuérdate, hay algo que recordar de Jesucristo, y lo que vamos a ver, hay cosas que recordar. Primero, está hablando acerca de recordar su pasado, de ese pasado profético del linaje de David, y nosotros podemos encontrar esto a lo largo del libro de Lucas, en la segunda carta de Lucas, que es Hechos. Podemos encontrar varios, y no voy a tocar, varios capítulos y versículos, Hechos 2, Hechos 13, acerca de este pasado profético, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, dice, del linaje de David. También está en relación con un pasado que da a conocer su lugar, su lugar en el propósito eterno de Dios. Si los judíos hubieran creído esto, su fe se hubiera crecido, se hubiera despertado y se hubiera fortalecido. Y aquí estamos hablando ya de su poder. También no solamente hay algo que recordar, sino hay que recordar su poder. Es poderoso, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, es poderoso. ¿Por qué? Porque es una gloria, una gloria victoriosa, una gloriosa victoria, porque Él ha resucitado de los muertos, ¿no? No voy a hablar acerca de cómo destruyó la muerte, de lo que significa haber destruido este aguijón de la carne, en expresiones del apóstol Pablo, pero la resurrección de Cristo fue en esencia el mensaje de los apóstoles. Mensaje que nos da aliento, que da aliento a un alma entristecida, a un alma que está atribulada, que está buscando el amor de Dios, que está buscando su misericordia, que Él una esa paz de Él, esa concordia con nosotros, con nosotros cuando estamos en esta miseria humana, cuando hemos caído incluso hasta lo más profundo de la miseria. Entonces, para un cristiano, y aquí vale la pena, mi hermano nos decía que hoy se celebra dos resurrecciones, la que celebramos la iglesia cada primer día de la semana, y también la que se recuerda hace
1988 años, la resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esa tumba que quedó vacía como evidencia para nosotros que eso es verdad y no hay otra verdad. Entonces, para un cristiano, yo pienso que para un cristiano cada día, cada minuto, cada segundo, debe estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debe estar, porque eso incluye el Evangelio, eso incluye la muerte para nuestra vida, eso incluye la muerte que un día sucedió para que nosotros fuéramos regenerados y volviéramos a tener una vida, una nueva, o ser hijo de Dios, una nueva criatura, haber renacido de nuevo. Otra vez me estoy remitiendo quizás a Romanos capítulo 6. Para un cristiano, cada día Cristo es resucitado para un cristiano, y pero también yo diría, no son como dijo el hermano, cada primer día de la semana, es verdad, cada primer día de la semana recordamos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga, y ahí está la resurrección. Hay que recordar, entonces, hermanos, lo que vamos a ir enfocándonos, hay que recordar que Jesucristo, Él es el que ha resucitado de entre los muertos. Otro punto sería aquí, de este texto bíblico de 2 de Timoteo, que hemos dicho resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Estamos hablando quizás acerca de sus promesas, y no voy a hablar de ellas también porque el hermano mencionó algunas promesas hermosas, y quizás eso recordaba cuando el hermano hablaba de las promesas de las grandes y abundantes bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Estaba pensando en el libro de Efesios, estaba pensando en el libro de Romanos, quizás capítulo 1, y estaba pensando también en el libro de Gálatas, capítulo 1. Qué grandes bendiciones espirituales tenemos en Cristo Jesús. Miren el apóstol Pablo, cómo está en 2 de Timoteo expresando toda esta riqueza doctrinal, toda esta pedagogía en cuanto a la muerte, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, el apóstol Pablo, y estamos hablando también en esto acerca de este evangelio del apóstol Pablo, que es precisamente el fundamento sobre el cual nuestra iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia, y vamos a decir en palabras que escucho hablar de un hermano a veces cuando predica, y el sistema cristiano, que se edifican en esto. Y quizás también podemos estar pensando en el libro de Efesios capítulo 2, podemos estar pensando acerca de esta doctrina, de esta enseñanza, de este evangelio que menciona que es del apóstol Pablo, evangelio que es ahora apostólico para nosotros. Es importante pues hablar, hermanos, entonces acerca del evangelio. Según el texto 2 de Timoteo podemos ver que nos dice que es importante recordar, y en eso de recordar es importante pues hablar acerca del evangelio. Muchas veces he preguntado qué es el evangelio. Lo primero, cuando he enseñado a muchos hermanos, incluso a veces líderes de otras denominaciones, cuando se les ha predicado, lo primero que a veces yo le digo, entre la conversación o entre la enseñanza, le digo, ¿qué es el evangelio? Y me doy con la sorpresa que muchas veces no entienden lo que es el evangelio, y muchos, yo sé que les ha pasado a ustedes, la mayor parte responde Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, y estas cartas sinópticas, pues, son evangelios. O sea, así se les conoce como evangelios, pero que hablan del evangelio. Y ustedes, si vamos a la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, 1, 4, que les vengo hablando, vamos a la Biblia, acompáñenme con su Biblia, y dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que les he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano.
porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ustedes pueden observar que en el versículo 2 dice, ahí está diciendo, soy salvo, ¿no? Soy salvos, si no creíste en vano, soy salvos, somos salvos por el Evangelio, no somos salvos por obra, es por la fe, pero ¿la fe en qué? Precisamente en ese Evangelio. Y ahí ustedes observen, si ustedes observan, ahí en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ustedes pueden ver que, bueno, que aquí hay tres partes del Evangelio, y por didáctica, por el día de hoy vamos a añadir quizás una más, o sea, dice que vamos a añadir conforme a las Escrituras. Cristo primeramente murió por nuestros pecados, dice, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. El Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio se llama Buenas Nuevas. ¿Son buenas nuevas? Pregunto, ¿son buenas nuevas? ¿Son buenas noticias que alguien murió? No. No. Podemos ver ahora las imágenes en todos los medios. No hay ninguna buena nueva en cuando alguien muere. No son buenas noticias escuchar que la gente está muriendo. Definitivamente no. No es una buena noticia que alguien murió. Pregunto, que fue sepultado, y otra vez la pregunta, ¿estas también son buenas nuevas? ¿Son buenas nuevas? Yo creo que la respuesta es no. Alguien está sepultado en la tierra, pues o en un cubículo, es algo triste, es algo penoso. No, definitivamente también no estamos contentos cuando está pasando eso, ¿no? Pero la tercera es resucitó, conforme a la resucitó. Eso sí, hermanos, que es una buena noticia, una excelente noticia. Entonces, y aquí viene la pregunta, entonces, la misma pregunta, ¿por qué es importante la resurrección? ¿No? Y bueno, pues la respuesta es lógica, es obvia, porque son las buenas pues nuevas del Evangelio. Y yo dije, vamos a añadir esto de conforme a las Escrituras, porque a hablar sobre la cruz, pongo un ejemplo, voy a poner por qué cito eso, porque, bueno, hablar de hay la religión oficial, y hay muchas religiones que pues no celebran, o durante todo el año no recuerdan, solamente en esta fecha, una vez al año, están recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo están recordando con este énfasis que le da la palabra de Dios. Porque, por decir, cuando hablamos de cada misa que se celebra en cada momento en el mundo, pues lo que se está celebrando por su misma pedagogía o por su misma doctrina de ellos, lo que se está celebrando es el sacrificio incruento de la muerte de Cristo. Cada misa que se realiza, Cristo está siendo sacrificado terriblemente, pero ahí no hay resurrección. Todo el año se habla, y en esta fecha en especial se habla de la resurrección, pero no se habla acerca de precisamente de cuán glorioso es, cuán poderoso es. Eso es lo que se evita, y otra vez creo que para no perdernos sobre esto, pues volvamos al mismo segunda de Timoteo, capítulo 2, que estábamos leyendo, que decía al apóstol Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, conforme a mi evangelio. Hemos leído entonces que debemos nosotros recordar que resucitó. ¿Qué es lo que hay que recordar? Pues lo que hay que recordar es la resurrección. Aquí algo interesante y preocupante, por eso le dije en un momento, hoy voy a hablar acerca de que nosotros no podemos transigir,
ni un poquito con respecto a esta doctrina de la resurrección. Hace poco estaba mirando, por una hermana X me dice que está siguiendo unos cursos que estaban dando para las mujeres, muy interesantes, de un ministerio judío. Y bueno, me pasó el enlace, quise ver porque las clases eran gratuitas, de este Muriel, si no me equivoco. Entonces eran gratuitas y en estas clases, pues, aunque lo curioso eran que eran miles de mujeres. En Latinoamérica habían como 70.000 mujeres de todas las denominaciones. Y aproximadamente en un momento hubo hasta 150.000 en todo el mundo, Brasil, Portugal, Estados Unidos, etc. Entonces yo me quedé impresionado, pero ahí se obviaba hablar de Cristo. Y algo interesante, en una de las exposiciones vi de lo que ellos celebraban, de la Pascua que celebra los judíos. Bueno, hay dos tipos de celebraciones, una que son los ortodoxos y otros los judíos comunes y corrientes, pero en todos ellos están celebrando la Pascua precisamente el día, pues, que nuestro Señor Jesucristo fue el día que se apuraron a romper las piernas y no pudieron porque había expirado al asegurarse hincándole con la lanza porque llegaba el día de Pascua. Pues ellos están celebrando y yo veía que la celebran con 5 copas, 4 copas que implican acerca de un brindis, hacer un brindis en cada 4 copas, según ellos están sobre el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, están haciendo los brindis por cada una de sus copas. La libertad física, la libertad personal, la tierra prometida, pero la 5ª copa, los más ortodoxos la tienen llena, los menos ortodoxos lo guardan la tienen vacía. Es decir, ¿por qué? Porque eso simboliza acerca de que el Mesías todavía no ha llegado, que están esperando al Mesías, y en todo caso esa copa lo están haciendo por Elías con la esperanza, pero no lo toman. Unos no lo toman, la tienen vacía, pero los más ortodoxos la tienen llena porque de esa manera están demostrando que ese Jesús el Cristo fue un farsante, nunca existió. Y la copa vacía está diciendo precisamente, pero a nosotros nos deja una evidencia que así lo quieran negar, ellos tienen presente esa tumba vacía. Algo curioso, pero entonces, y esto es preocupante, porque aquel que no cree en la resurrección de Jesucristo no puede llamarse cristiano. ¿Cómo podemos estar confundidos? ¿Cómo podemos confundirnos tanto por una doctrina que es tan básica que la deberíamos conocer todos desde el momento que hemos obedecido el Evangelio? Entonces, vuelvo a insistir con la misma pregunta, entonces, ¿por qué debemos recordar pues, la resurrección? ¿No? ¿Por qué no debemos permitir en todo caso que nos debemos tener presente? ¿Por qué debemos recordar esto? Este evento. No debemos permitir que nos engañen, ¿no? Cristo ya salió de la sepultura, fue resucitado y está en el cielo, como bien decía el hermano, y está en el cielo. Qué pena poner a Cristo en una cruz y dejarlo colgado todo el año, ¿no? No, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo ya resucitó y está, vuelvo a insistir, y está en el cielo, ¿Y por qué es, en todo caso, insisto, porque es importante entender, recordar y entender el Evangelio que habla de la resurrección? ¿Por qué es importante recordar la resurrección? ¿No? Porque la resurrección prueba que Jesús es Dios. Esa es la prueba. Desde el principio de la historia del mundo jamás ha resucitado a alguien. Jamás ha resucitado a alguien con su propio poder. A eso me refiero, con su propio poder. Nadie puede decir, yo voy a morir hoy y me voy a resucitar el día de mañana. Nadie puede decir eso, ¿no? O yo me voy a resucitar cuando a mí me plazca, cuando yo quiera. Nadie lo puede hacer. No es posible. Eso no es posible. Solo Cristo Jesús lo hizo. Solo Cristo resucitó. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Y sería interesante ver algunos versos, vale la pena ver algunos versos
versos, porque esto es importante, porque hay algunos, vuelvo a repetir, hay unos subcultos, podríamos decir de esa manera, que dicen que son incluso que ellos son Dios, pero niegan la deidad de Cristo. ¿Cómo pueden decir? Y hay quienes dicen que son cristianos y están presentándose como cristianos y están negando la deidad de Cristo. ¿Cómo pueden decir esas personas, somos cristianos, cuando no creen que Cristo es Dios, cuando no creen que Cristo resucitó? Solo Dios puede resucitar, no hay otro. Bueno, la Biblia nos enseña quién era Jesucristo y rápidamente vamos a ver en nuestra Biblia y vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en la carne. Entonces, ¿quién es Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Quién es Dios? Jesucristo, ¿no? Un ángel está hablando también a María, y miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, 21. Entonces, por supuesto, Cristo salva. ¿Cómo? Bueno, entendemos que es por medio del Evangelio, pero qué importante nosotros es la resurrección, ¿no? Porque su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo, él salvará. Y en Mateo ahí mismo 1:23 dice, le dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel pues significa Dios con nosotros. Si Cristo no es Dios, ¿cómo pudo resucitar? ¿No? Pues la resurrección nos da la evidencia, la resurrección nos ha dado el entendimiento que nos muestra que Cristo en verdad es Dios mismo. ¿Y por qué lo digo? Veamos a Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Dios verdadero. La resurrección es tan importante que nos muestra la verdad que Cristo es Dios. Solamente Dios, como dije, puede resucitar por sí mismo. Si alguien no puede resucitar por él mismo, no es Dios. No. Dios se puede resucitar entre los muertos. Es algo importante, porque a veces he escuchado algunas enseñanzas donde las personas se dicen que son Dios. Ahora ellos son Dios, porque Dios, y bueno, no voy a explicar de su teología, pero el punto es que resuciten, pues, que tomen la decisión de morir y que resuciten por ellos mismos. Vean ustedes en Juan capítulo 10, el 17 al versículo 18. Porque aquí está hablando Jesucristo en el contexto de la resurrección. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Miren qué hermoso, qué expresión. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo está hablando que Él tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Entonces Él pudo resucitar.
Él pudo morir cuando quería y Él podía resucitar cuando quería. Y gracias a Dios que Él resucitó. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que es importante entender que la resurrección muestra que Jesucristo es Dios, ¿no? ¿Crees tú que Jesucristo es Dios? Bueno, ya hemos visto los versículos, ¿no? Si no crees en los versos de la Biblia, pues entonces cree en la evidencia histórica, que no es el punto del tema de hoy. Cree en la evidencia histórica de esa tumba vacía y que solo Dios podía resucitar. Entonces, Él es Dios, Él es Dios. Y vamos a ver el otro punto, ¿no? La resurrección también enseña acerca de la sangre de Cristo. El hermano también hablaba y me decía, qué interesante el hermano tiene mucha sabiduría y él en pocas palabras estaba hablando acerca de estos temas. En cuanto cuando hablaba acerca de la cena del Señor. La resurrección también enseña acerca de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice también que cuando Él murió, derramó su sangre. Dios siempre ha demandado sangre, hermanos, por el pecado. Siempre. Por cada pecado que uno comete, Dios quería un sacrificio de sangre. Ahora, Cristo murió y derramó su sangre en la cruz, ¿no? Y la Biblia también nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es imposible, ¿no? Entonces, Dios siempre ha demandado sangre cuando uno peca. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Cristo de resucitar? ¿Cuál es ese propósito de Él? Y nosotros vamos a ir a Hebreos, ahí capítulo 9, porque la Biblia nos enseña, por supuesto, en este caso está hablando figurativamente, porque estamos hablando de porque es celestial. Nos enseña que allá arriba está el cielo y que en las profundidades debajo de la tierra, bueno, está el fuego. Y Cristo murió en la cruz, y cuando Él murió, su cuerpo fue a la tumba y su alma estuvo en el Hades 3 días y 3 noches y resucitó. La Biblia nos dice que Él resucitó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál era el propósito para que Cristo resucitara? Y ahora sí, leamos en Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice así. Dice Hebreos capítulo 9, estaba en otro texto. Perdón. Y dice así. Y no por la sangre de machos cabríos. Vamos a ir a Hebreos 9, leer 12, 14 y también del 14 al 23. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ahora vean ustedes en el versículo 23 lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. O sea, no está hablando aquí de las cosas materiales, está hablando de las cosas celestiales. Y el hebreo en el 24 dice así, estamos leyendo Hebreos 9, 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La Biblia está hablando entre la diferencia entre el tabernáculo aquí en la tierra y el tabernáculo en el cielo. Dios mandó a Moisés, debes construir un tabernáculo de esta forma. ¿Por qué? Porque en el cielo Dios tenía su tabernáculo. Y aunque en el Antiguo Testamento, ahora lo explico un poquito, ofrecieron corderos, becerros, machos cabríos y palomas, Dios tenía un plan que algún día en el cielo mismo
entraría un gran sumo sacerdote, Cristo. Entraría y él ofrecería su sangre, y esto es lo que ocurrió. Esto es lo que pasó. Cristo murió, y cuando murió fue sepultado, pero cuando Cristo con su propio poder, como hemos visto, resucitó, fue con el propósito de rociar su sangre en el cielo y rociarlo para siempre, hasta ahora o hasta cuando Él venga, hasta ahora está ahí la sangre de Cristo, y cada persona que obedece el Evangelio, su alma está lavada en la sangre de Cristo. Ahí está disponible. Ahí está disponible, ¿no? Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Y yo aquí quiero, para que no se confunda, porque alguien puede estar pensando literalmente, decir, hermano, está diciendo de que allá también existe un edificio. Estamos hablando, como dije, desde el punto de vista más que espiritual, yo diría celestial, porque con esto quiero decirles que ese tabernáculo no es más que el pensamiento de Dios, es el diseño de Dios. El diseño de Dios es la voluntad de Dios que Él tiene preparada para nosotros. Es su pensamiento en el tabernáculo, su pensamiento en el templo, su pensamiento cada vez que el hombre falló, cada vez que el hombre se salió de ese pensamiento, cada vez que el hombre no obedeció el pensamiento de Dios, los mandamientos de Dios, pues Dios les presenta otra vez su pensamiento, les presenta, y a ustedes pueden ver en el primer templo, en el segundo templo, la visión de Ezequiel. Les recomiendo que lean capítulo 40, capítulo 1, 2 y 3, y ustedes pueden ver la complejidad, el diseño, las figuras, las medidas, todo en esta visión en que fue llevado Ezequiel, y ustedes pueden ver. Y dice que se arrepientan, dice, muéstrales lo que yo te he enseñado, enséñales para que ellos se arrepientan. O sea, es el pensamiento, es el pensamiento de Dios. Creo que voy a apurar porque el tiempo está corriendo, y vamos a Hebreos capítulo 12, 23 al 25. Dice ahí mismo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos a aquel que amonesta desde los cielos. Otra vez he leído Hebreos capítulo 12, del 23 al 25, y aquí está hablando acerca de la sangre de Abel que está hablando en la tierra, y por supuesto la sangre de Cristo hablando en el cielo. Entonces, ¿dónde está la sangre de Cristo? Por supuesto, el hermano lo dijo bien claro, está ahí, disponible, está en el cielo. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, no hubiera podido Él ofrecer su sangre en el cielo, en el altar delante del Padre. Entonces, ve la importancia de la resurrección. La resurrección nos muestra que Jesucristo es Dios, como lo habíamos dicho. Solo Dios puede resucitar de entre los muertos. La resurrección nos está hablando de la sangre. Sin la resurrección, nuestro Señor Jesucristo no pudo ofrecer su sangre, no podía haber ofrecido su sangre al cielo. Qué importante es entonces, hermanos, que se enseñe acerca de la predicación del poder glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es, y no que solamente se predique una vez al año, sino en el mismo evangelio que predicas está, en el mismo evangelio que predicas cada día de tu vida, en el mismo evangelio con el cual te presentas a Cristo cada día de tu vida, ahí está. O no predicas el evangelio, ¿no? Porque es parte del evangelio que Cristo resucitó. Y también, hermanos, el evangelio nos habla, viene por medio de la resurrección. Sin la resurrección no hay salvación. Si nosotros, si no predicamos el evangelio, no hay resurrección. Por eso es que la gente todavía, hermanos, sigue perdida, porque no estamos muchas veces predicando el evangelio. Si no sabemos, si no sabemos qué es el evangelio, la pregunta es cómo hemos obedecido el evangelio. Y si hemos obedecido el evangelio, entonces estamos en la capacidad de presentar el evangelio así nuevitos como somos, bebitos en la palabra de Dios, conocemos lo esencial, conocemos lo básico. Entonces, vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará
con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Oiga lo que dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, Dios Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Por el poder de Jesús, por Jesucristo nosotros resucitaremos y estaremos en el futuro con Él. Esto no es maravilloso, estaremos con Él en el cielo. Entonces estamos hablando, hermanos, de la resurrección y cómo la salvación viene por medio de la resurrección. Y ya les he citado Romanos capítulo recomendable 6 del 1 al 5, pero en Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nosotros lo seremos en la de su resurrección. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el futuro, mis amados hermanos. Es decir, si es que obedecemos el Evangelio. Cuando Cristo murió, vuelvo a repetir, su alma fue dejada en el ala de su cuerpo en la tumba, y cuando resucitó su cuerpo y su alma. Entonces, cuando uno cristiano muere, también va su alma al Hades, como dice la Biblia, ese lugar celestial, y su cuerpo queda en la tumba. Habrá un día que venga el juicio, hermanos, y ese día resucitará su cuerpo y tendrá un cuerpo pues glorificado. Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Es interesante estos textos, no los quiero dejar pasar por alto, hermanos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga lo que dice, nos hizo renacer, es decir, aquí está la palabra engendrar, nos ha engendrado por la resurrección de Jesucristo. Renacer es igual a nacido de nuevo. Solo podemos nacer de nuevo por la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no podríamos haber nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento que le hablaba Jesús a Nicodemo. Entonces, la promesa de salvación está ligada a disposición de nosotros, hermanos. Está a disposición de nosotros, ¿no? Tenemos que actuar con fe y ir a las aguas del bautismo. Entonces, la resurrección, vuelvo a insistir, es tan importante que sin la resurrección nosotros no podríamos de ser salvos. Ahí citemos al mismo Jesucristo, en palabras de Jesucristo, es bueno que citemos a Él, sus mismas palabras en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Buena pregunta. ¿Crees esto? Jesucristo dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si crees en Él, tendrás la vida eterna por la eternidad. ¿Qué tal si mueres sin Cristo, hermanos? ¿Qué tal? Entonces, pues tendrás la muerte segunda, donde una persona agoniza y muere, agoniza y muere sin morir, está muriendo eternamente. Bueno, yo lo veo algo terrible, cada vez que pienso en esto lo veo algo terrible. Ve la importancia, hermanos, ven ustedes por la importancia de la resurrección, aunque para algunos no es importante. Importante, estoy hablando glorioso, no es glorioso. Algunos no creen en la resurrección de Jesús. Y vemos, eso le pasó al apóstol Pablo. El apóstol en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo estaba en Atenas, había muchos filósofos, había muchos idealistas y materialistas, idealistas y materialistas, o sea, dos tipos de filosofía como hay hasta el día de hoy, y no creían en la resurrección y se burlaban de Él. Pero cuando el apóstol Pablo les disertaba, dice que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, ellos se comenzaron a burlar, se burlaban, y ellos le decían, ya te oiremos otra vez de esto, burlándose, negando acerca de la resurrección. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 32. Entonces, así como hay en esos tiempos, también sucede lo mismo. Y habían otros que también estaban predicando el error. Ahora también hay algunos que andan predicando el error. Y bueno, la Biblia nos enseña que no contiendas pues con ellos. No, si no edifica, no contiendas. No contiendas con ellos y para nada aprovecha, nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, también en el capítulo 2, versículo 14. Pero miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2, 18, otra vez, 2 de Timoteo 2, 18. Dice así, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó
y trastornan la fe de algunos. La fe de algunos, dice algunos predicaban que no hay resurrección y se burlaban. Otros predicaban que la resurrección ya pasó, que ya no iba a haber otra vez resurrección en el futuro. Pero ¿cuál es la verdad? Esa es una buena pregunta. La verdad es que sí, Cristo resucitó. Y en el futuro habrá otra resurrección. Y siempre habrán pleitistas, habrán escarnecedores y siempre habrá gente que no quiere pensar en las cosas de Dios. La pregunta es, ¿cuán gloriosa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ¿cuán importante es? Y otra vez, si ustedes van ahí, lo deben tener a la mano, 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios 1:15, que para mí es un excelente capítulo porque nos habla acerca del evangelio al cual obedecemos, al cual predicamos del 1 al 4, y también nos habla acerca, en ese capítulo nos habla de cuando Él aparezca por segunda vez, los muertos en Cristo se levantarán, y la vida, y la vida, otra vez esta vida corporal, otra vez se dará inicio, y la revelación es que no hay salvación sin la resurrección del cuerpo de Jesús. Es la única verdad que como les dije al principio, es una doctrina básica, una doctrina muy amplia para el cristianismo. Es importante tener en cuenta eso, su deidad y su muerte por nosotros fueron confirmados por esa verdad. Y esto, como les dije al principio, ya les dije por qué no es negociable. Esto no lo debemos de negociar con nadie. Es la base sobre la cual los cristianos tenemos que perseverar. Ahí en 1 Corintios 15, 12, el 17, dice, ahí está hablando el apóstol Pablo, nos dice que si la resurrección no sucedió, entonces no podemos ser salvos. Nos está diciendo, si Cristo no murió, entonces estamos perdidos todavía. Dice, pero si, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, perdón, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos, el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo no dice que si la resurrección no sucedió, no sucedió. Entonces, Pablo nos dice que si la resurrección no sucedió, entonces nosotros no podemos ser salvos. Si Cristo no murió, entonces nosotros estamos todavía en pecado, nosotros todavía nos hallamos perdidos. Si Cristo no resucitó, entonces no hay ninguna esperanza, pero ahí miren lo que dice, o de otra manera, quizás volviéndole a preguntar, ¿sucedió la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Hay testigos en base a la Escritura porque dice que somos hallados falsos testigos y negamos la resurrección. Hay testigos que lo confirmen. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes van donde un juez y presentan un escrito o según sea el caso oral, ¿no? En el que ustedes dicen que tienen cinco testigos. Pregunto, ¿lo creerá el juez? Claro que sí. El juez lo va a creer porque es una evidencia de primera mano. Y si ustedes llevaran 50 testigos, pregunto, ¿quién preguntaría? ¿Le va a creer el juez? Por supuesto, no solamente el juez, creo que hasta el fiscal y todos los que están ahí le creerían. La Biblia también dice acerca de eso, acerca de eso, en Deuteronomio capítulo 19, dice que no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito y en cualquier pecado, por supuesto, que haya cometido, en relación en cualquier agravio, en cualquier ofensa. Entonces, solo dice por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hasta la Biblia dice eso. Es decir, es suficiente 2 o 3 testigos para dar por cierta la acusación. Es decir, deberíamos de creer, no deberíamos tener dudas. Pero ¿qué tal si tengo 500 testigos? ¿Qué tal?
testigos dando todos sus testimonios, todos concordando entre sí, todos de acuerdo, y dicen, eso es verdad porque yo soy testigo, yo lo vi. Entonces pregunto, ¿deberíamos creer? ¿No? Y ahí, veamos, ahí estamos leyendo el 1 Corintios capítulo 15, que le dije que es un excelente capítulo, del 5 al 8, nos dice así, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Hay más de 500 testigos que miraron al Señor Jesucristo después que hubo resucitado. ¿Cómo se puede dudar de los testigos? ¿Cómo uno puede negar esta evidencia? ¿Cómo uno puede negar estos testigos oculares que vieron, que estuvieron con él, vieron su muerte, su crucifixión, su sepultura, y después lo vieron vivo? Entonces, ¿cómo pueden negar los historiadores, los científicos? Porque ellos mismos utilizan esta herramienta histórica esta herramienta de la historia que se llama la evidencia ocular. La evidencia ocular para no dudar que lo que se dice es verdad, para no dudar que la historia es verdadera. Pregunto, ¿por qué medimos la misma regla? No lo usamos también para esto. Más de 500 testigos. Si no hubiera pasado la resurrección, no hubiéramos sucedido, vuelvo a insistir, no podríamos ser salvos. Sin duda, Cristo resucitó, no hay duda de ellos. Hay muchos testigos que lo confirman, y porque Él resucitó, entonces, hermanos, nosotros también podemos ser salvos. Pero salvos, ¿por qué? Por medio del Evangelio. Y solamente, hermanos, no he tocado mucho acerca del poder de la resurrección, pero quizás en Hechos capítulo 43 podemos ver, dice ahí, en Hechos capítulo, 4, versículo 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33. Los testigos son más de 500. Con gran poder ellos estaban hablando del mensaje del Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué da poder? ¿Qué da poder? Cuando uno obedece el Evangelio, tiene el Espíritu Santo. Uno ha recibido el regalo, el don del Espíritu Santo. Y cuando uno predica el Evangelio, entonces hay poder, el poder del Evangelio de la resurrección, porque muestra que Dios lo hizo, que Dios es Jesucristo. Es interesante esto, y ustedes ya conocen el texto de Romanos capítulo 1:4, que dice donde que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos, Cristo es el Hijo de Dios. Tiene el Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. La pregunta es, amados hermanos, ¿eres salvo? Si te has bautizado para tu salvación, hermanos, glorifiquemos a Dios, demos gloria a Dios, demos gracias a Dios por ello. Debes entonces entender y recordar este mensaje. Debes entender el mensaje de la resurrección. Debes entender la importancia de la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 2 Corintios capítulo 5:14 hay un texto muy hermoso que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y a continuación, el amor de Cristo nos disciplina. Y a continuación dice, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice, Dios quiere salvarte y hacerte una nueva criatura si no eres salvo, si no has obedecido el Evangelio. Dios puede ser que tú nazcas de nuevo, pero tienes que creer en su resurrección, y por supuesto eso conlleva a obedecer el Evangelio. Hermanos, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo es gloriosa porque, como dije anteriormente, destruyó el aguijón de la muerte y se evidencia en este Evangelio: muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección nos muestra que Jesucristo es Dios, ¿no? Es la evidencia que si Él es Dios,
que murió y resucitó con su propio poder, como lo hemos visto. El propósito de poner su sangre en el cielo, y que esa sangre todavía, como dije, está disponible en el cielo, también lo mencionó el hermano, es porque Dios quiere lavarte de todos tus pecados, mis amados hermanos, si no has obedecido el Evangelio y no eres salvo. Pero tú tienes primero que creer, tienes que ejercer fe en el Evangelio. La gloria de la resurrección es que la resurrección nos salva y hay poder en esa resurrección. Como si eres un cristiano, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Aquí hay muchos cristianos y podemos decir gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay que predicarle a otros. Pero si tú eres un perdido, no eres salvo, hoy, hermano, debes ser crucificado juntamente con Jesús. Hoy debes ser sepultado juntamente con Jesús. Hoy debes resucitar para novedad de vida, es decir, para que nazcas de nuevo como una nueva criatura, regenerado en todo caso. Hoy es más evidente que nunca que no hay garantías para el mañana. Vuelvo a repetir, hoy, estos tiempos que estamos viviendo, es más evidente que nunca que no hay garantía del mañana. Lo he experimentado, lo he visto todos estos días, ¿no? Con hermanos que ya están en presencia del Señor, tomando, bebiendo de vida y vida abundante. Y también lo he visto en otros que se perdieron esta sangre que está disponible para lavar todos sus pecados y para tener paz para con Dios, para tener una relación con Dios. Sí, hermanos, hoy mismo, hoy más que nunca, sálvate, obedece el Evangelio. Gracias, hermano. Voy a orar, hermano. Dios bendito, Señor, te doy gracias, Dios, por el día de hoy, por los hermanos, Señor, que con todo corazón y con todo amor y voluntad han estado escuchando tu palabra, la están escudriñando, Padre. Doy gracias a Dios porque ellos la han recibido, Señor, con amor de un servidor de ellos, Padre bendito. Yo estoy seguro que sí, y que ellos, Señor, como nobles que son, con ese corazón noble, lo van a escudriñar, lo van a pensar, Dios. Y que hoy mismo, Señor, van a ir a predicar esas buenas noticias que un día la recibieron ellos, por lo cual pudieron gritar gloria a Dios, ahora vivo contigo, Señor. Y podemos anunciar, Señor, las maravillosas bendiciones celestiales, Señor, en toda nuestra vida de cristianos que hemos tenido. Y para los que no, Señor, te pido, Dios, que tú también ellos mediten en esta palabra, Señor, lo que viene por el oír, como dice tu palabra, que el oír bien, que lo que viene por el oír, y espero, Señor, que esta fe, Señor, haya crecido enormemente en ellos y que están listos, Señor, para ser salvos y para gozar contigo, Señor, de una vida eterna y todos los beneficios que tú das, Señor, a los cristianos, Señor, o a los que permiten que Cristo viva en ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Muchas gracias. Gracias por haber tenido paciencia de escucharme esta enseñanza.